Hasta años recientes, Pixar era considerado el mejor estudio de animación vigente. Entre los 27 largometrajes que el estudio de la Lamparita ha estrenado en los últimos casi que 30 años, hay muchos de los grandes clásicos de la industria de la animación. Gracias a la visión de John Lasseter y de su equipo, aunaron el avance tecnológico con la calidad artística. Entonces, ¿cuál es la mejor película de Pixar? De eso va el video de hoy, así que comencemos con... ¿Mate? Sí, como tomate, pero sin el to. Cuenta la leyenda que el mismísimo John Lasseter quería explorar las posibilidades del universo de Cars y que por eso la secuela gira alrededor de un campeonato de carreras alrededor del mundo. Lo que ya no entiendo es por qué todo esto es solo el contexto para las delirantes aventuras de espionaje, misterio y conspiraciones de Mate, la grúa loca y decadente de la primera cinta. Este es solo uno de los muchos sinsentidos de Cars 2, una película rara, absurda, sin gracia y completamente lamentable. Trata de ser un homenaje a las cintas de James Bond y de género de espionaje, pero solo consigue entrar a una franquicia que, si bien nadie se toma en serio, por lo menos tenía el acierto de tener en Rayo McQueen a un protagonista interesante. Pero ni eso, ni siquiera pudieron dejar a lo único bueno de la saga en primer plano. Lo peor de Pixar, y sin pensarlo demasiado, tan terrible que omitieron en todo lo posible la presencia de Mate para Cars 3. Mamá, se metió otro peje lagarto. ¡Otro peje lagarto! ¡Dame la pala, pen! Luca es una película preciosa, la animación es soberbia, el storyboard está muy inspirado y los cambios de los personajes principales de Tritón a humano están muy bien logrados y se nota que la película hizo un enorme trabajo de investigación para crear una ambientación europea vibrante y hermosa, recreando la costa italiana. Pero, ¿alguien se acuerda de qué se trata Luca? Este es uno de los clásicos casos de una película que no va de nada. Nos habla de esta carrera de bicicletas para comprar una Vespa y viajar por toda la península italiana, pero es una mera excusa para que los personajes interactúen. Solo eso. Tratan de darle cierta importancia al asunto de la identidad con esta metáfora de los cambiaformas y de la relación con los padres y el abandono y el valor de la educación como algo que te abre las puertas y el gran etcétera, que puede resultarle gracioso a los más amantes de la animación por la animación en sí misma, pero que no merece estar entre los titanes de la casa de la lamparita. Nosotros queremos Hay historias que no aceptan secuela. Esto ocurre cuando un arco se cierra por completo y el tratar de continuarlo solo te puede llevar a la catástrofe. Esto es lo que pasa con Buscando a Dory. La historia nos cuenta cómo Dory empieza a recordar cada vez más cosas de su pasado hasta que por fin da con una pista del paradero de sus padres. Esto la lleva, junto con Marlin y Nemo, a un acuario en la costa de California. Pero es que la historia de Nemo y Marlin ya había concluido y no tiene ningún sentido que sigan apareciendo en pantalla más allá del hecho de que la franquicia se llama Buscando a Nemo y que son personajes muy importantes. Y lo peor de todo es que la búsqueda de Dory no tiene nada que ver con el precedente de Buscando a Nemo. No tiene nada que ver con superar el trauma de la muerte como ocurrió con Marlin y la muerte de su esposa, ni tampoco tiene nada que ver con la relación entre padres e hijos más allá del hecho de que Dory está buscando a sus padres aunque en realidad no sabe por qué los está buscando, ni rescata ninguno de los elementos precedentes de la película anterior. Así que mal por ambos lados. ¡Gay! Lightyear es el caso perfecto de que cuando todo lo que puede salir mal, sale mal. Disney se hunde por culpa de la batalla cultural, los actores hacen comentarios que hieren susceptibilidades y tiene escenas que para algunos son empoderantes, pero que para otros es parte de una tendencia que compromete la calidad de las obras por culpa de la ideología de los creativos. Todo esto ha vuelto a Lightyear en el centro de una controversia que no nos deja ver a esta película como lo que realmente es, una obra intrascendente que nace de una idea que pudo haber sido interesante y que desperdicia todo el potencial que podría haber tenido. Lo peor de todo es que esta película no supo aprovechar el núcleo narrativo que le dio vida, que es verdaderamente conmovedor por momentos y que valdría verdaderamente la pena haber explorado más sobre él. Pero por fortuna en el especial de Disney Plus que nos muestra el detrás de cámara y la inspiración detrás de Lightyear, explica mejor este punto y nos dan una perspectiva muchísimo más acertada de lo que pretendían hacer con esta cinta y de lo que hubiera sido genial que hubiéramos tenido en pantalla. Lightyear no es la peor película de Pixar y muchas de las controversias que giran a su alrededor me parecen injustas, pero no por eso deja de ser una oportunidad desperdiciada y una idea que se malbarató. ¡Oh! ¡Es NSYNC!
Por muy interesante que pueda sonar la historia de una niña que se rebela contra su madre controladora al punto de volverse una gran zorra roja para llevarle la contraria y tener su vivencia de adolescente rebelde mientras se va dando cuenta de que su madre en realidad fue la zorra más grande de todo el rancho, aún así, con todo eso, algo le falta a Turning Red, ya que la película está en realidad mal planteada. Las tramas en Pixar suelen girar alrededor de dos personajes con personalidades opuestas que deben cooperar para conseguir un objetivo común. Pero en Turning Red gira alrededor de cómo las amigas de May, que son iguales a ella, le sonsacan del control de su madre, lo cual genera que todo el arco de desarrollo de los personajes se sienta inconexo, ni tenga ninguna correlación la una con la otra. Esto hace que lo único que haga May es rebelarse contra su madre sin escuchar razones, mientras todo lo que hace la madre es reaccionar a estas situaciones de forma cada vez más neurótica, lo que convierte a ambos en personajes completamente detestables. Algo más atractivo hubiera sido que May y su madre tuvieran que trabajar juntas para sellar la maldición del panda, para darse cuenta, como ocurre en la película original, que esta parte de ella también es valiosa para la niña. Entiendo que la película tiene mucho de la biografía de la directora, que por cierto es tremenda directora. Su cortometraje de Bao es espectacular y está muchísimo mejor logrado, a pesar de que tiene temas en común. Pero como ocurrió con la polémica de hace un año con Primos, esa necesidad de plasmar su propia vida en la pantalla impide al autor tomar las decisiones necesarias para favorecer a la obra. Pobre cosita fea. El viaje de Arlo era antes de este video la única película de Pixar que no había visto. No sé, la idea de una aventura con un dinosaurio que se parecía a Pie Pequeño me producía un -5 de interés. Al verla me di cuenta de lo importante que es esta cinta para el estudio, más que nada por su apartado técnico y la maestría visual de la obra. Parte del éxito de Pixar nace del hecho de que son un laboratorio que investiga nuevas tecnologías de animación, y ya para el viaje de Arlo habían alcanzado un nivel que ya roza el fotorrealismo. Por desgracia, todos los demás elementos de la película son por completo intrascendentes. La historia es demasiado simple, los ambientes son espectaculares, sí, pero completamente aburridos. La estructura de la obra se siente demasiado pequeña e incongruente. Por fortuna, todo esto se compensa con un arco de personaje muy bien logrado, excelentemente bien logrado. Si bien es un cliché en sí mismo el viaje de maduración de Arlong, es lo único que verdaderamente justifica la existencia de esta película, porque se siente genuino, se siente real. Se siente verdaderamente como este personaje va creciendo, va madurando y va superando complejos que caen a la vista. Y solo por eso, y por el hermoso apartado técnico que puso Pixar en pantalla, es que el viaje de Arlo no puede ser una película tan mala. Es irrelevante, pero creo que tiene cierto valor en sí mismo. Velocidad. Soy veloz. La trilogía más infravalorada de la historia de la animación arranca con Cars, una película incomprendida por el evidente meme de su apartado estético. Y es que no colabora en nada que te tomes en serio esta cinta cuando todos los personajes y todo el mundo está moldeado a base de autos, de vehículos y de máquinas, como si le hubieran comprado la idea a un estudio de programas preescolares como JJ el avioncito. Eso sí, una vez descartamos el ridículo inicial, la verdad es que es una historia muy interesante con un protagonista poco convencional. Y es que si no te has dado cuenta, la mayoría de los protagonistas del cine son marginados, son incomprendidos, son inadaptados o son oprimidos. Pero Rayo McQueen está en la cima de la ola, es un ganador, es el novato sensación, un presumido que se puede permitir mirar a los demás por sobre el hombro porque ha conseguido ser una superestrella del deporte. Así que esta es una historia que te habla de cómo el deseo de conseguir un sueño te nubla la mente y no te deja ver cosas más importantes, como los vínculos que hace con los demás y la paz interior contigo mismo. Bajar un poco la velocidad a la que vas andando y descubrir que la vida es mucho más que la mera competencia. En cierto sentido, tiene la misma estructura y la misma metáfora que Rocky, un atleta que pierde aquella competición que lo obsesiona, pero que en el proceso gana aquello que verdaderamente necesita. Nada mal para una película de autos mutantes. Ya no quiero vivir. ¡Dame esa salchicha! Ya no quiero vivir. ¡Dame esa salchicha! ¡No vale la pena, Apu! Les tengo una pregunta. ¿Alguna vez se han dado cuenta que el hype de un estreno altera muchísimo el juicio que tenemos de algunas obras? Cuando se estrenó Soul, se creó una matriz de opinión generalizada de que esta película marcaba el regreso a la gloria de Pixar,
que era la producción más profunda jamás hecha o que tenía una inmensa carga filosófica que le elevaba por encima de todas sus hermanas menores. Y la verdad es que al final del día no fue para tanto. Con suficiente tiempo para digerir el producto y ya libre de los ímpetus de las primeras impresiones, Soul ha dejado más bien mucho que desear. Para empezar, su historia se vuelve en una simple anécdota. Un músico que tiene la oportunidad de tocar en la banda que siempre soñó y lo consigue, pero como que eso al final no le llena tanto como había pensado. Si no fuera por la urgencia de que su alma se separó de su cuerpo, la verdad es que sería un relato tan intrascendente como el de Luca. Luego está todo el asunto de que la película trata de ser profunda y reflexiva cuando, con suerte, se queda en la superficie de su tema. Trata de hablar de los sueños y de cómo las pequeñas cosas de la vida son las que de verdad valen la pena, y pretende armar un discurso pseudo budista de que vive el camino, no el destino, cuando las cosas son más complicadas que eso y tiene muchísimas más implicaciones que un mero no, vive la vida, no te preocupes por nada. A fin de cuentas, son los sueños la fuerza motora más poderosa que conocemos que tiene el espíritu humano, y en muchos casos deriva en la obsesión. Entonces, que me lo reduzcas todo a un no es para tanto, vive la vida, confórmate con las pequeñas cosas. Perdón, si es para tanto, como lo demuestran muchas de las mejores películas de la propia Pixar. Esto hace que Soul se quede como una película que te puede impactar en un primer momento, pero que pierde todo el interés cuando te detienes a pensar un segundito en lo que te propone. Es un chicle que pierde todo su sabor luego de masticarlo un rato. Eso es todo. Vaya, suenas como una malcriada, bebé. Gracias, Annie. Aunque Brave no se merece esa fama que tiene de ser la peor película de Pixar, la verdad es que es muy difícil defenderla. En primer lugar, porque es una película de una princesa de parte de un estudio que comenzó con la expresa idea de ser todo lo contrario que era Disney. A esto se le suma que muchos de sus elementos se sienten demasiado convencionales y hasta fortuitos. Princesas arqueras, brujas, transformaciones en animales, todo esto presentado de una forma más bien gris y aburrida. Y si esto no fuera suficiente, tenemos a Mérida, una adolescente rebelde al punto de que resulta inmensamente desagradable y abrasiva. No fue hasta que vi Turning Red que entendí que, a pesar de sus muchos defectos, Brave es una película muchísimo más pulida en su núcleo narrativo, la relación entre una madre y una hija. Turning Red y Brave giran alrededor de lo mismo, una hija que choca con una madre controladora. También hay transformaciones furras de por medio, pero eso no viene al caso. La diferencia radica en que Mérida empieza este viaje con su madre para romper el hechizo que la convirtió en oso, y en el proceso cada una va entendiendo mejor a la otra, limando asperezas y llegando a una conclusión en la que ambas sanan su relación, no porque una tiene razón por encima de la otra, sino porque se llegan a entender y coinciden en un punto medio. Odio a los super, ¿oíste? Y renuncio a hacerlo. Los Increíbles 2 puede que sea la peor secuela de Pixar, más que nada porque desaprovecha el potencial que le daba la cinta original. Puede que ninguna otra IP del estudio como Los Increíbles tuviera tanto material sobre el cual sacar una secuela. Tenía los personajes, la metáfora, las crisis familiares representadas con conflictos de superhéroes y de espionaje, y el contexto adecuado, los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, con todo este asunto de la liberación de la mujer, el inicio de la carrera por los derechos civiles y la Guerra Fría. En lugar de aprovechar todo este contenido, nos traen una campaña publicitaria en la que Elastigirl abiertamente viola la misma ley que la ha mantenido reprimida por 16 años sin consecuencia, para así legalizar a los supers, pero que en realidad demuestra todo lo contrario, porque si algo ha quedado claro luego de Los Increíbles 2 es que los supers deben mantenerse ilegales y en muchos aspectos reprimidos. Los villanos aparecen siempre por culpa de la presencia de los supers, los daños colaterales se vuelven insostenibles y tampoco es que hubiera un movimiento político que pidiera su regreso hasta que comienza la película. Para que una película demuestre todo lo contrario de lo que se propone, tienes que echarle ganas. Además está el hecho de que la historia no tiene ni por asomo la sensibilidad o siquiera la lógica de la película original. Me vas a venir a decir tú, Don Pixar, que Bob se va a quedar quieto cuidando a los niños mientras que Helen se llena de gloria y se convierte en el centro de atención. Me vas a venir a decir tú que la Violeta que madura al final de la película 1 va a tener una rabieta de adolescente por un muchacho con el que ni siquiera ha tenido su primer
mísera cita. Me vas a venir a decir tú que Helen va a tener esta necesidad de volver al ruedo y desatender a su familia para recuperar una vida que no extrañaba. Todo muy raro y todo muy conveniente. Con todas las posibilidades que había, se fueron por la solución del mínimo esfuerzo. Una lástima. La conocida frase de McQueen, Kuchao, ha adquirido vida propia. La verdad es que Cars 3 es un digno cierre para la saga y presenta un buen arco en su conjunto. Si omitimos Cars 2, obviamente. Es una lástima que esta película se estrenara en medio de esta opinión generalizada que tenemos todos de que Pixar debería dejar de hacer películas secuelas para dedicarse a hacer obras originales. Nos trae esta transición del personaje que pasa de ser un atleta de primer nivel a convertirse en un maestro, en un coach, en alguien que ve el talento en los demás como Hudson vio el talento en él mismo hace tiempo en la primera película y que les ayuda a dar ese paso necesario para convertirse en la nueva generación de prospectos del mundo de las carreras. Pero bueno, supongo que no hay mucha gente que esté dispuesta a ver más allá de una apariencia ridícula y de un apartado estético que invita al meme. ¡Oigan! ¡Puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Puede hablar! Creo que todo el mundo tiene alta estima a Up, pero bueno, es que eso se debe más que nada a que tiene el que posiblemente sea el mejor arranque de una película animada en toda su historia. Un pequeño cortometraje que tiene una intensidad narrativa inmensa y que le ha provocado las lágrimas a más de uno en el cine. No obstante, a pesar de este inicio fenomenal, la verdad es que el resto de la película le cuesta sostenerse a pesar de todo. Ya no solo por la situación surrealista de llevar tu casa a este destino paradisíaco y todo este tono de aventuras de los años 20 y que tampoco la aventura, las acciones que ocurren durante la trama dan para mucho y están muy relacionados con el principio de la cinta y en realidad muy en el fondo no tiene por qué estar relacionado una cosa con la otra, ya que el verdadero momento de catarsis de la película ocurre al final de la misma, cuando Karen empieza a ver las fotos del álbum de aventuras y todo ese tipo de cosas. Entonces esto lleva a que la película se convierta en dos momentos álgidos y de inmensa energía emocional, interrumpidos por este paréntesis gris, aburrido y que te sirve para justificar ciertas pequeñas cosas y ciertas decisiones que va a tomar Carl, pero que en el fondo tampoco es que colaboren demasiado. De hecho, creo que la película hubiera tenido muchísima más intensidad si hubiera sido un mediometraje, una cinta de 45 minutos, media hora, algo así por el estilo. Pero bueno, estamos hablando de las convenciones del cine de animación que tenían que ser 90 minutos y 90 minutos van a tener que ser. Pero es que esos dos momentos están tan bien logrados que simplemente son irreprochables. ¡Tú eres un juguete! A pesar de lo mal que ha envejecido la primera película de Pixar, en su momento fue todo un acontecimiento. La primera película enteramente producida por gráficos por computadora, el regreso a la senda del éxito de Steve Jobs, el principal inversionista de Pixar en sus primeros años, y la irrupción de John Lasseter como el nuevo genio de la industria de la animación. Con el paso de los años se fue refinando lo que llamamos la fórmula Pixar, esta estructura básica que garantizaba en su tiempo el éxito de todas las producciones de esta compañía. Pero para Toy Story 1 esto no existía todavía. Habían los pequeños indicios de esto, pero todavía no tenía el impacto emocional, todavía no tenía la estructura narrativa, todavía no tenía los elementos que caracterizaban la forma de hacer cine de Pixar. Y en lugar de meternos en este relato sobre cómo los juguetes son una metáfora de la paternidad, nos cuenta la historia de cómo Woody poco a poco va haciéndose amigo de Buzz Lightyear, a pesar de sentirse amenazado por él. La menos Toy Story de todas las películas de Toy Story, pero que como es el arranque de la saga más exitosa de este estudio, tiene que ser muy bien considerada. La piedra fundacional del que sería uno de los mejores estudios de animación de todos los tiempos. Creo que eres dinamita, nena. Afortunadamente, la opinión pública alrededor de Elemental ha ido cambiando relativamente en poco tiempo. Con la mala prensa que se ha ganado el estudio por culpa de Disney, empezó su carrera en la taquilla muy mal y parecía que estaba condenada a ser otro fracaso más, pero se fue recuperando hasta volverse en la primer película que les da ganancias desde los tiempos de la pandemia. Y esto se debe a que cuenta una historia que es muy válida, que es muy sensible y que apela a ese sentimiento del sueño americano y de las vivencias de los migrantes en un país
país de migrantes como lo fue Estados Unidos. Nos cuenta la historia de Ember, esta muchacha de fuego, que bueno, es una metáfora de los afganos o de gitanos o de alguna de esas etnias, que tiene unos padres que vinieron a la ciudad de los elementos. Entonces, como segunda generación de migrantes, está entre dos mundos, entre las tradiciones familiares, pero por el otro lado están todas las posibilidades a futuro que le presenta esta nueva y vibrante ciudad cosmopolita. Un conflicto interno que creo que está muy presente en la mayoría de nosotros, la lucha entre la tradición y la modernidad. Pero a esto también se le suma que Elemental es la primera historia de amor catalogada como tal en el repertorio de Pixar. Plantea ciertas innovaciones en lo que respecta a la fórmula que tiene Pixar de contar historias, que la vuelve muy refrescante. Ya no son solo dos desconocidos que se enfrentan o dos personas que se odian, que tienen que encontrarse para cumplir una misión juntos, sino que son dos amantes que sienten esta atracción y que quieren estar juntos, pero hay circunstancias que se lo impiden. Y a todo esto se le suma un apartado visual apabullante, que no se explora demasiado en profundidad en su construcción de mundo, pero que visualmente es poderosísimo y que ya por sí mismo justifica ver Elemental en la pantalla más grande que puedas. Mi nombre es Ellie Goods y para mi prueba de admisión les diré a ustedes, Harvard, que voy a ser una increíble abogada. Si Elemental no hace mucho por expandir el world building de su universo, Monster University es todo lo contrario. Esta es una película de verdad propositiva. Expande y explica a profundidad el oficio del asustador, explica de dónde viene la relación de Mike y Sully y por sobre todo presenta una serie de temas y situaciones muy reales y que nos afectan a todos. Aquí nos cuentan cómo Mike desde muy pequeño ha soñado con ser un asustador, pero se estrella una y otra vez con la brecha inmensa del talento. Mike no asusta a nadie y como esta no es una película complaciente, nos muestra el doloroso tránsito por el que debe pasar Mike de tener que renunciar a su sueño para encontrar la que terminaría siendo su vocación, entrenar a los asustadores. Y como ninguna otra película de Pixar, esta nos muestra el valor del trabajo duro y de la meritocracia. Todo esto en el delirante contexto de una comedia universitaria. Por desgracia, y no sé si esto lo tuvieron en consideración en Pixar, es que esta película queda completamente fuera de lugar una vez que ya tú has visto Monster Inc. Ya sabemos que asustar está mal, ya sabemos que no vale la pena vanagloriarse de competir aterrando niños y ya sabemos que Mike y Sully van a triunfar en su carrera como asustadores. Entonces, ¿a mí qué me importa que a Mike y a Sully lo vayan a expulsar de la universidad si de todas formas sabemos que en el futuro van a ser los mejores en el campo? No tiene sentido. Es un pequeño detallito que no por eso ensombrece una película muy bien lograda y que merece tener muchísimo más reconocimiento del que tiene. No estoy muy seguro de esto, pero creo que Bichos puede que sea la película más infravalorada del estudio. Y eso que es una de las películas que más bebe de la tradición cinematográfica y que por consiguiente es la menos Pixar de todas. En una época cuando el estudio todavía estaba buscando su propia identidad. Bichos es una reimaginación de la película de los 7 samuráis, más que nada en su estructura y en sus conflictos. Y las cabezas pensantes de Pixar se dieron cuenta de cuáles eran los elementos más importantes que había que adaptar del relato de los 7 samuráis. Tiene un inmenso villano en Hopper, es un ser que no tiene miedo de ser violento, de ser agresivo y de oprimir, ya sean a las hormigas como a los propios saltamontes. Y por último, y creo que este es el punto más importante, tenemos a un personaje como Flick, que es un visionario, quien es el que ve la injusticia en el mundo y trata de enfrentar la opresión de los saltamontes y busca una y otra vez darle una mejor calidad de vida y una eficiencia más grande al trabajo de sus hermanas hormigas, pero que una y otra vez se estrella contra el muro de los prejuicios y las costumbres de su colonia. En este aspecto, Flick se convierte en el personaje histórico por antonomasia, aquel que es capaz de mover los engranes de la historia, que permite pasar una sociedad de una época a otra, y dentro de su propia película es el representante de cómo hay que reivindicar el peso de la individualidad por sobre del bienestar colectivo. Bicho es una película que tiene muchísimas más capas de significado y muchísima más profundidad de lo que mucha gente parece darse cuenta, por lo cual yo creo que tendría que ser muchísimo mejor valorada entre el repertorio de Pixar. Por ti, baby, sería Batman. Esta película opaca el final de una trilogía que de no estar ahí sería perfecta, sería redonda, sería ideal. Es una película que en realidad nadie pidió y que por consiguiente no hay nadie que la defienda. Aún así,
rompiendo una lanza a favor de Toy Story 4, hay que decir que la primer Toy Story forma menos parte del arco de Woody que Toy Story 4. Para empezar, Toy Story 2, 3 y 4 giran alrededor del mismo tema: cómo un padre debe criar a su hijo. En la segunda película vemos cómo Woody, ante la certeza de que Andy tarde o temprano va a crecer, decide irse, pero luego se da cuenta de que en realidad el deber de un padre, de un juguete, es quedarse con su niño hasta que este ya no le necesite. En Toy Story 3 vemos cómo eso ocurre. Andy se va a la universidad, por lo cual ya no necesita a Woody. Él se empecina todavía en quedarse a su lado, pero entonces se da cuenta, en realidad ya va siendo hora de soltar al niño para que salga del nido. Y en Toy Story 4 vemos cómo pasa lo mismo. Trata de repetir el ciclo Woody. Ya se fue el niño, me voy ahora con otro niño para seguir el mismo proceso para siempre. Pero entonces es cuando se da cuenta de que, oye, a lo mejor no, a lo mejor ya va siendo hora de que yo encuentre mi propia vida más allá de los niños. Ya cumplí mi propósito, ya crié a Andy. ¿Qué sigue para mí después de este largo viaje? Así pues, Toy Story 2, 3 y 4 crean un círculo muchísimo más cerrado y muchísimo más pulido que Toy Story 1. Así que si bien da todo el toque que Toy Story 4 sea el final de la trilogía, no por eso podemos dejar de ver que esta es una película que tiene mucho mérito. ¿Se llaman malvaviscos, vos? Sí, como quieras. A lo mejor estoy poniendo Toy Story 2 tan arriba en la lista porque es la película de Pixar que he visto más veces en mi vida, y a pesar de ello me sigue pareciendo genial. En esta película precisamente en la que Pixar parece haber dado con la tecla que le llevaría al éxito: la construcción de la fórmula Pixar, que buscaba por un lado apartarse de las convenciones que tenían las películas de animación de Disney, mientras que por el otro lado también buscaban crear una nueva impronta en la forma de hacer cine, ya que si te das cuenta, la mayoría de las películas de Pixar carecen de villano en el sentido convencional de que es una fuerza que te opone y que debes derrotar sí o sí. No, el principal antagonista en las películas de Pixar termina siendo el conflicto interno de los personajes. Y aquí vemos cómo se empieza a instaurar. Vemos cómo Woody está temeroso de perder a Andy, por lo cual decide irse a vivir en un museo para ser adorado por los niños para siempre. Vemos cómo tiene este complejo de cuál va a ser su propósito si Andy lo abandona. Y si bien al final se nos revela que el oloroso Pete es el villano en las sombras, en realidad tampoco es que sea lo importante derrotarlo a él. Y el arco de Woody en realidad no tiene mucho que ver con el hecho de enfrentar a Pete, sino que tiene que ver con el hecho de darse cuenta de que para eso están los padres, para estar con los hijos en las buenas y en las malas hasta que no le necesiten. Y por último está el hecho de que esta película es la que desencadena todo el conflicto y todo el arco por el que va a pasar Woody durante las otras dos películas de la franquicia, y que muy probablemente también sea el desencadenante de lo que ocurre en Toy Story 5. Así que cuando te das cuenta de todas las inmensas virtudes que tiene Toy Story 2, no tienes otra cosa que hacer que quitarse el sombrero ante este inmenso trabajo. Y cuando te das cuenta de que esta película se logró hacer en un año de trabajo febril y obsesivo, aprecias todavía más el resultado final. Y puede causar un daño de 120 por segundo con una quemadura instantánea y un encantamiento que impulsa estamina más 80. Onward ha sido una de las películas más maltratadas de Pixar. La mala prensa y el comienzo de la pandemia la han hundido como no tienes una idea. Pero desde ya te digo que Onward puede que sea una de las películas mejor escritas de todo el repertorio de Pixar, o que por lo menos tiene las costuras lo suficientemente al aire para convertirlo en un excelente material de estudio para los aspirantes a guionistas. Nos cuenta esta historia de este par de hermanos que viaja en una aventura inspirada en la lógica de Calabozos y Dragones para recuperar un día con su padre, quien falleció cuando ambos eran muy pequeños, y nos muestra cómo en muchas ocasiones los vínculos fraternales y familiares que tenemos y que muchas veces damos por sentado son una parte indispensable de nuestra identidad y de nuestra construcción como personas. Al igual que en El viaje de Arlo, esta es una película que nos muestra un viaje de maduración, superar inseguridades, traumas, pérdidas y de redescubrirte a ti mismo de una manera más saludable y más completa. No por nada, esta película transcurre en el cumpleaños de nuestro protagonista. Lo único malo es que a primera vista nuestro protagonista se parece demasiado a Linguini, pero versión elfo. Pero si omitimos este detalle curioso y esta coincidencia multiversal, Onward es una película que todo el mundo tiene que ver porque merece mucha más atención de la que ha tenido. Pero las circunstancias son las circunstancias y tenemos que vivir con ellas. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
Monster Inc. es uno de los grandes clásicos del estudio y todavía sigue siendo una de sus películas más icónicas. Este es el resultado del primer ímpetu creativo del estudio, en el que cada película que sacaban era más brillante y ambiciosa que la anterior. Momentos en los que Pixar verdaderamente estaba rompiendo los paradigmas en lo que se podía hacer gracias a la animación de gráficos generados por computadora. Y aún así, lo que me parece verdaderamente remarcable de Monster Inc. es la forma en que toca tantos temas tan variados y que en muchos casos tienen una connotación incluso que política, pero que en ningún caso termina siendo panfletario. Habla de cómo la paternidad te cambia las perspectivas ante la vida y que ahora tu única prioridad debería ser proteger esta nueva vida que está a tu cargo. Habla de la crisis energética, de cómo la sociedad se va a colapsar si no encontramos una solución a este conflicto. También habla de la corrupción corporativa, de las terribles prácticas de las que son capaces algunos empresarios por ambición o por mera desesperación. Habla de algo que es ciertamente un poquito tabú, en especial si nos enfocamos en las mujeres, como es el dejar a un lado tu carrera profesional para cuidar a alguien más. E incluso podríamos hablar de la ecología. No por nada los sustos son una fuente de energía que hace daño a los niños, las futuras generaciones. Una metáfora que no sé si la habrán pensado desde un primer momento, pero que tiene un significado que es muchísimo más profundo de lo que uno podría haber imaginado. Así que sí, por donde quiera que se mire, Monster Inc. es una genialidad y fue una confirmación de que este estudio estaba aquí para quedarse, y sí que se quedó el hijo de su madre. Tú eres, logras hacerme monologar, es increíble. Hay quienes tienen la errada concepción de que los superhéroes solo tienen que vencer al villano de turno y salvar a la damisela en peligro. En realidad, el contexto y la mitología del superhéroe sirve para contar historias introspectivas, oscuras, violentas y con una inmensa carga de crítica social o de comentario político. Para muestra un botón, Los Increíbles toman todo el contexto superheroico para contarnos un relato sobre la crisis de mediana edad de nuestro protagonista, Bob, un hombre que debe renunciar a su vocación de ser superhéroe para proteger a su familia, pero que es tentado una y otra vez para dejar a un lado su familia y su vida gris para volver a sus tiempos de gloria. Esta película nos cuenta esta crisis matrimonial enfrascada en una trama de espionaje retrofuturista y con ciertas pinceladas filosóficas del objetivismo rantiano. Sí, lo sé, son palabras muy complejas, pero te las voy a explicar. Esta es una filosofía que habla de cómo el ser extraordinario, el superhéroe en este caso, es aplastado por los mediocres y los débiles de voluntad, y de cómo lo moralmente aceptable no es ser generoso ni ser solidario con las personas más débiles, sino es rebelarse contra ellos y desatar todo tu potencial sin las ataduras de los lastres que son los otros. De hecho, toda la motivación de Síndrome para su malvado plan se justifica en una lectura distorsionada de esta escuela de pensamiento. El querer ser reconocido como extraordinario y ser celebrado por ello para su propio gusto y para su propio regocijo. Y como en el caso de Monster Inc., vemos como Mr. Increíble tiene que elegir a su familia por sobre su sueño de ser superhéroe. Ya no porque su familia requiera que lo cuiden a toda costa, sino porque es esa vida en familia la que hace que toda su existencia tenga significado. Se mire por donde se mire, Los Increíbles es una película sobresaliente. Es una lástima que se haya opacado un poquito con esa secuela tan poco inspirada. Pero bueno, creo que Brad Bird se fue de Pixar, así que no creo que haya Increíbles 3. ¡Qué bueno! Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Para que veas que todo es cuestión de presentación, Buscando Nemo es la historia de un padre que recorre el océano para rescatar a su hijo, el que fue secuestrado por un criminal desalmado, y que para más Inri, el pobre niño está discapacitado a consecuencia del mismo ataque brutal en el que murió su difunta esposa. Y este es el mejor ejemplo de que Pixar no hace películas para niños. Son películas para los padres que pueden disfrutar sus hijos. Por eso es que el arco de Marlin apela tan profundamente a estos padres. Es un padre que debe dejar de sobreproteger a su hijo, no porque sea malvado o porque quiera castrar sus posibilidades, sino porque tiene un miedo terrible de perder lo único que le queda en este mundo. Es una historia sobre superar traumas y de volverte mejor persona y mejor padre. Marlin debe aprender a confiar y a desprenderse de sus miedos, muchos de ellos que están más que justificados. Y este tipo de películas es la que me hace plantearme qué fue lo que se le perdió a Pixar en los últimos años, porque
Ellos nunca se contentaron con hacer a alguien malvado o hacer a alguien bueno por el mero hecho de ser bueno o por el mero hecho de ser malo. Todos en esta vida tenemos ciertas complicaciones y ciertas complejidades en nuestro espíritu que nos hacen actuar de cierta manera, aunque yo no creo que haya nadie en la pepita del mundo que se considere malvado per se. Simplemente actúan de acuerdo a sus circunstancias. Así que esto se aplica tanto a la sobreprotección que vemos en Martin como la que podremos ver en la mamá de Mérida o en la mamá de May en Turning Red. El caso es que Buscando Nemo es una joya que ha envejecido de maravilla y que nos presenta este océano vibrante y hermoso que además encierra esta historia emocionalmente comprometida. Una genialidad, mírese por donde se mire. No sé si te has dado cuenta, pero WALL-E es la película de Pixar que tiene la intención más concienzuda de ser artísticamente poderosa. Toma la influencia de los musicales clásicos y de mucho de su repertorio musical, busca crear recursos narrativos con la menor cantidad de elementos posibles en pantalla y en gran parte de su metraje es una película muda que busca transmitir emociones y conceptos a través de la imagen bruta. Una película que no trata de ser comercial, pero que apela a las grandes masas. A fin de cuentas consigue crear toda esta gran empatía hacia un robot basurero que ya de por sí es todo un logro. Además que hecho el tonto, esta película toca casi que todos los vasos comunicantes de la ciencia ficción. El dilema del alma de las máquinas, la tierra posapocalíptica, la opresión de la humanidad por la inteligencia artificial, la crítica a la dependencia de la tecnología, el viaje espacial, el desastre climático, la colonización espacial, de todo. Solo falta que aquí también viaje en el tiempo. Y lo más curioso de todo es que todos estos elementos están más bien en segundo plano, porque el tema principal de WALL-E y todos los elementos más importantes de su narración es la historia de amor entre Eva y WALL-E. Que esta película abarque tanto, con tan pocas líneas de diálogo y con todos estos elementos en segundo plano, me parece a mí remarcable y un logro inmenso por parte de Pixar. Y jamás dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron. El único límite es su alma. Para que vean que yo no me ando con prejuicios ni con favoritismo, les voy a decir una cosa. Ratatouille es mi película favorita de Pixar y es una de las que está más bellamente lograda en todo y cada uno de los sentidos. Es una película tan buena, tan bien lograda y que explora verdaderamente la profundidad de los temas que trata, que sirve como un alegato perfecto contra cintas inferiores como Soul. Aquí nos encontramos con la historia por antonomasia de la lucha por un sueño imposible, de enfrentar todas las dificultades con tal de conseguir eso que se quiere. Una metáfora que en realidad termina siendo muy poco sutil, pero que en su contexto tiene todo el sentido del mundo. Una humilde rata que quiere ser el chef, siendo que las ratas son una plaga en las cocinas de los restaurantes. Pero lo fascinante de Ratatouille es que en realidad todo esto de ser chef es en realidad lo de menos. A Remy en el fondo cocinar le da igual. Es su pasión, sí, pero tampoco es que se vaya a desvivir por ello. En el fondo, lo que él quiere es ser reconocido, ser apreciado por su padre y mostrarse a los humanos como un alma sensible capaz de crear arte gracias a su talento culinario, lo cual a fin de cuentas debería ser la ambición principal de todo artista. Esta es una película que apela a luchar por tus sueños, a ser idealista, explorar tus talentos y pensar más allá de tus condiciones iniciales. Es una obra que invita a soñar y solo por este hecho merece ser reconocida por todo el mundo. Adiós, vaquero. El cierre de la trilogía de Toy Story es una muestra de cuando el arte se impone a los deseos corporativos. Tuvieron que pasar 10 años para que saliera esta tercera parte y solo se hizo cuando encontraron la historia que querían contar, la despedida final entre Woody y Andy. Y quiso la casualidad que hasta los tiempos estuvieron a su favor. A fin de cuentas, los padres que llevaron a sus hijos a ver Toy Story 2 estarían pasando por algo parecido a lo que se cuenta en la tercera parte. Andy por fin ha crecido y está por dejar la casa de toda su vida, por lo cual Woody una vez más tiene que enfrentar el conflicto de quedarse a su lado o seguir adelante con su vida. El conflicto del padre que ve cómo los niños dejan el nido. A esto se le suma que la película está estructurada para aprovechar el género de la saga. Y es que, por si no lo sabías, el género de la saga Toy Story es la película de atraco. Más en concreto, las películas que giran alrededor de un escape de prisión.
Los juguetes deben hacer planes, formar un equipo de gente con habilidades especiales y escapar de diferentes estructuras que parecen imposibles a primera vista, con el agravante de que no deben ser descubiertos. La casa de Sid en Toy Story 1, el apartamento de Al en la 2 y ahora la guardería Sunnyside, que a grandes rasgos tiene la misma función que una cárcel de juguetes, con todo y su estructura de guardias y el alcalde que tiene una enemistad ensañada con los protagonistas. A todo esto se le suma la presencia de Lotso, el villano más carismático y más interesante de toda la trilogía, bueno, hasta el 4 por ahí, que es básicamente una Jessie oscura. Un juguete que fue abandonado, fue dejado atrás y esto les causó un trauma y un resentimiento tan grande que quiere provocar este mismo tormento en otros juguetes. Pero claro, si nos detenemos meramente en el punto de vista estructural de cómo se cuenta la historia y del avance técnico avasallador que representa esta película con su predecesora, lo que hace que Toy Story 3 se imponga al resto de películas de esta lista es que tiene uno de los finales más conmovedores y más significativos de toda la saga, por no decir de la inmensa mayoría de las películas de Pixar. Toy Story 3 debió haber sido el final de la saga Toy Story. Yo hubiera querido que sí, más que nada para tener una saga con un final tan redondo, pero Toy Story 4 tampoco es que arruine el contenido magnánimo de la tercera entrega. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Luego de ver todas las películas de Pixar, he llegado a la conclusión de que hay 3 escuelas de pensamiento dentro de la compañía que han producido 3 tipos de obras. En primer lugar estarían las películas paternales, que gira sobre los temas de la paternidad y de la vida en familia, que curiosamente tienen un correlato en la maduración y el crecimiento de los directores más míticos del estudio, y que se ve representada con películas como Buscando a Nemo, Monster Inc. o incluso Los Increíbles. Cada una gira alrededor de un tema de la paternidad y de cómo esta va evolucionando a lo largo de los años. Luego están las películas filiales, historias que se centran en la perspectiva de los hijos y su relación con sus padres y con su origen. Valiente, Elemental, Turning Red u Onward. Historias que tratan de hablar de cómo los hijos tienen que afrontar su legado cultural, su pasado y la relación que tienen con sus padres, tanto en busca de aprobación por parte de ellas como de reafirmar su propia identidad ante su ausencia o ante su negativa de dejarle expresarse. Y en tercer lugar estarían las películas filosóficas, o más bien dicho, las películas del pensador, donde el protagonista plantea una serie de conflictos y de situaciones que afectan personalmente a los artistas o que plantean nuevas perspectivas de pensamientos que todos tenemos muy preconcebidos. En Bichos, por ejemplo, Fleet se enfrenta a la sociedad por culpa de su ingenio. Él es demasiado inteligente y quiere innovar en un montón de materias, pero el conservadurismo y la opresión de las hormigas no le permite avanzar todo lo que él quisiera, lo que provoca normalmente desastres. En Ratatouille, Remy debe abrirse paso por el mundo de la alta cocina, tanto para cumplir con su vocación como para conseguir el reconocimiento de los humanos de verlo a él como una alma sintiente y una alma capaz de la sublimación artística. Bueno, Intensamente es la más brillante de las películas de esta tercera escuela de pensamiento. Una película que nace a raíz de una anécdota personal y que se convierte en una verdad tan apabullante como sencilla, demostrando una vez más que la simpleza es un rasgo de genialidad. Algo tan sencillo como la verdadera felicidad no implica estar alegre todo el tiempo. Nuestra protagonista, Alegría, que es la emoción de la alegría encarnada, tiene como meta vital hacer feliz a Riley a toda costa, aunque esto implique dejar en un segundo plano a las demás emociones dentro del subconsciente de esta niña, en particular a la tristeza, ya que ella asume que la felicidad implica no estar triste, pero su actitud se va volviendo cada vez más autoritaria y dañina al punto de que entra en negación y empieza a dañar la psique de Riley. En ningún momento la película te argumenta ni te lanza grandes discursos ni te presenta ideas súper complejas y súper poderosas, simplemente te demuestra cómo hasta la más pequeña situación puede afectar a una persona emocionalmente y cómo esas emociones afectan tu forma de pensamiento. Es algo que todos podemos llegar a entender y que en grandes rasgos todos vivimos, pero que por alguna razón la mayoría de nosotros es incapaz de verbalizar en un discurso congruente. Esto ya de por sí convertiría Intensamente en una de las mejores películas del estudio, pero a esto se le suma
la forma en que representa el funcionamiento de la mente y de los conceptos abstractos de la psique, como el subconsciente, la memoria, los sueños o los miedos reprimidos. Esta película demuestra y marca una diferencia notoria entre otras productoras, incluso de la misma Pixar, que buscan ser reflexivas o profundas, pero que solo siguen ser pretenciosas o obtusas. Los grandes temas y las complejidades de la vida son tan sencillas como comprender que todas tus emociones son necesarias y que todas te ayudan a nutrirte. Por desgracia, muy pocas personas son capaces de decir tanto en tan pocas palabras. Nada es imposible con la música. Coco es la mejor película de Pixar, es la más poderosa emocionalmente, la que tiene la exploración audiovisual mejor pensada y, lo más importante de todo, la que mejor entiende el material de que se inspira. La historia de Coco es relativamente sencilla. Miguel sueña con ser un músico, pero su familia se opone rotundamente, ya que el tatarabuelo de Miguel los abandonó para seguir su sueño de ser un gran mariachi. Entonces ocurre un suceso, el Día de Muertos, y Miguel termina en la tierra de los espíritus, donde no solo conoce a su ancestro, sino que descubre los secretos que han atormentado a su familia por generaciones. Miguel busca reafirmación en su sueño, saber que está bien querer ser músico y que su familia está equivocada al reprimir este deseo en él. Músico refiriéndose casi que exclusivamente a los mariachis, porque todos los tropos, la ambientación, la música y la cultura que exuda Coco proviene directamente del ciclo de oro del cine mexicano. Y es que todo está allí, el pueblo rural y empobrecido con reminiscencias a la literatura de Juan Rulfo, los mariachis como las máximas estrellas de las artes, la iconografía del Día de los Muertos o los cameos de las diferentes personalidades de las artes mexicanas. Todo coopera para crear un relato que no solo tiene congruencia con lo que cuenta, sino también con el lugar en el que se dan los acontecimientos. Y es que el mayor logro de Coco es que consigue ser la película que mejor entiende la idiosincrasia latinoamericana, ya no solo en su envoltorio, sino también en su esencia. La película trata temas como las cicatrices dejadas por la ausencia del padre, habla del sueño imposible de la música, mucho más imposible para nosotros los latinoamericanos, habla de la madre como el centro gravitante y la piedra angular de la familia. Por hablar, habla incluso de la distinción que también considero muy latinoamericana entre la historia y la memoria, un conflicto muy patente en estos países que pasaron por las dictaduras militares, en las que se trata de apelar una y otra vez por el recuerdo parcial de los eventos y de la muerte de ciertos personajes y ciertos mártires durante la lucha por recuperar la democracia, en lugar de este relato frío pero más generalizado de los acontecimientos en cada época, para reemplazarlo con una anécdota más íntima y emocional de los sucesos, y que por ello es más subjetiva, como viene siendo el pasado de Héctor y de los poemas que compartía con Coco. A fin de cuentas, la principal batalla retórica que se da en Coco es la lucha por evitar el olvido, puesto que peor que la muerte está el olvido. Pero a pesar de todas las virtudes y méritos que veo en Coco, la razón por la que la pongo encima de la filmografía de Pixar es por la intensidad emocional de cada personaje y de cada suceso en el guión. Todos y cada uno de ellos están movidos por un impulso de íntimo deseo que conecta con la audiencia en más de una manera. Algunos pueden empatizar al principio de la película con el fervoroso sueño de Miguel por ser un músico a pesar de lo que diga su familia. Entiendes el dolor por el que pasó Imelda por la ausencia de su esposo y las necesidades y carencias por las que tuvo que pasar para cuidar de su familia. Incluso puedes llegar a entender lo que movió a Ernesto de la Cruz para cometer sus crímenes. Más de uno estaría dispuesto a hacer lo necesario para conseguir aquello que soñó tanto. Pero lo más importante de todo es el vínculo que se forja entre Héctor y Coco. El cómo la música sirve de conductor para que la memoria y el amor sirvan de bálsamo para una mente debilitada por el paso del tiempo. Todo con el fin de condensarlo en una de las escenas que se ha convertido en mi favorita de Pixar y, sin lugar a dudas, en una de las mejores de la historia del cine. Y bien, sí, eso ha sido todo. Supongo que tendré que actualizar esta lista cuando se estrene Intensamente 2. Vamos a ver si esta va a ser una de las secuelas pocha o si esta sí va a ser God. Esperemos lo mejor. Y si quieres saber sobre otras joyitas de la animación, pero esta vez de la honorable competencia, te dejo este video sobre algunas películas infravaloradas del repertorio de DreamWorks. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.